de dientes para afuera es sobre el impacto de la tecnología en la contabilidad o el impacto de la inteligencia artificial en la práctica contable. Pero digo de dientes para afuera porque en realidad seguimos manejando nuestra práctica como siempre. No nos estamos preparando para el futuro. Y resulta que el futuro tiene una característica, que no lo conocemos, pero no conocemos el futuro a largo plazo. Para lidiar con el futuro a corto plazo, podemos seguir dos estrategias distintas. Una, analizar el futuro que ya pasó y otra, construir el futuro. El futuro que ya pasó es aquel en el cual las tendencias hacia donde vamos son tan claras que no hay lugar a dudas de qué sigue, qué es lo que va a ocurrir inmediatamente después. Les voy a poner un ejemplo. El caso de las computadoras. Las computadoras ya existen, se han venido desarrollando, son cada vez más potentes y de acuerdo con la ley de Moore, se van a duplicar su potencia cada 18 meses. Y estamos ciertos, podemos jurar, podemos apostar sin ningún temor a perder que las computadoras serán cada vez más potentes. Y lo mismo pasa con el Internet. El Internet podemos asegurar que será cada vez más rápido. Aunque no hayamos experimentado, por ejemplo, la 5G, ya sabemos que cuando la instalen, pues va a ser 100 veces más rápido. Las consecuencias que tiene todo esto son tremendas, porque hoy, con la tecnología que hoy tenemos, podemos hacer muchísimas más cosas que las que hacemos. Es decir, si queremos ahondar un poco en el futuro de la contabilidad, de lo que podemos estar ciertos, es que la tecnología, el hardware, la capacidad de las computadoras de procesar más datos en menos tiempos, o la velocidad de transmisión, o la universalidad del Internet, van avanzando a un ritmo mucho mayor que el software. Y el software es aquello que nos permite hacer uso del hardware. Entonces, el tema de programación ha sido el cuello de botella en el progreso de la automatización. Y por supuesto que pudiéramos pensar o creer que el desarrollo de software va a continuar con la velocidad a la que puedan incorporarse más programadores. Falso, porque así como en el hardware se van descubriendo nuevas tecnologías para hacer los microcircuitos cada vez más chiquitos y más precisos y más veloces, en el tema del software se están descubriendo nuevas formas para programar mucho más rápido. Ya quedó atrás la programación orientada a objetos, que vino a revolucionar el desarrollo de software de forma lineal. Y hoy el desarrollo de software se está potenciando enormemente por el uso de plataformas. Ya todo el mundo está construyendo plataformas. Y eso significa que ya no tenemos que estar preocupados por todos los temas de programación que implica el desarrollo de un programa. Podemos usar plataformas de uso común. Las primeras plataformas fueron los sistemas operativos, después comenzaron a hacer las redes, y en fin, hay muchas plataformas que han salido. Perdón, César Salvador, no puedo, ¿cómo se llama? No, ¿cómo hago para levantar mi presentación? Que todavía no puedo desplegarla. Salvador. Sí, ya acabó de convertirse. ¿Qué tal, maestro? En la parte de reproducir está el botón de descargar, el botón de eliminar y el botón de reproducir está del lado izquierdo. Ahí le puede dar clic y automáticamente se van a reproducir sus láminas. ¿No le aparece el botón? A ver.
Ya está, ahora sí. Perfecto. Bien. Bueno, cuando hablemos del futuro, tenemos que establecer en qué línea del tiempo estamos. Muchos de nosotros vemos la inteligencia artificial como el futuro. Pues no, la inteligencia artificial existe desde hace mucho, convivimos con ella, trabajamos con ella todo el tiempo, consciente y la mayor parte de las veces inconscientemente, pero ya está. Que se esté desarrollando y cada vez vaya a ser más potente, pues sí. ¿Y qué es lo que entendemos por inteligencia artificial? También va cambiando en la medida que la inteligencia artificial va evolucionando, pero ahí está. Antes creíamos que inteligencia artificial era el poder tener un lector que convertía los gráficos en letras, un lector de textos. Hoy ya no lo es. Sin embargo, los contadores, los contadores privados que atendemos a nuestros clientes, a los contribuyentes, que la mayor parte de ellos son pymes, estamos manejando todavía tecnologías que se desarrollaron hace más de 30 años. Estoy hablando de Compaq, COI, todo este tipo de tecnologías que son con las que convivimos casi todo el tiempo. Nuestro rival, si se pudiera llamar así, los contadores que están del otro lado por parte del gobierno, que son los que auditan los temas fiscales, hace mucho que trascendieron este tipo de tecnologías y están utilizando inteligencia artificial para vigilar a los contribuyentes. Inclusive las áreas que se dedican a la vigilancia del contribuyente mediante inteligencia artificial tienen nombres tan atemorizantes como vigilancia profunda, ¿no? Supongo que alguno de ustedes ya se habrá llegado a alguno de los correos que mandan con la vigilancia profunda y le hacen una presentación en la cual analizan los últimos 5 años, cómo han estado sus pagos, sus declaraciones y todo, mes por mes de cada uno de los últimos 5 años y encontrando diferencias y pidiendo que las justifiquemos. ¿Por qué? Porque el SAT ya está utilizando inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial va a seguirse desarrollando, va a seguir avanzando, pero no es ese lo que va, no es la inteligencia artificial, o no es solamente la inteligencia artificial la que va a configurar nuestro futuro en un tiempo muy cercano. Entonces, me gustaría el día de hoy responder a 4 preguntas. Si es necesario o es posible crear nosotros mismos, cada uno de ustedes, inteligencia artificial contable. Si es la inteligencia artificial contable el final del camino, o hay algo más allá, que obviamente sí lo hay. Aquí lo veremos en un momento más. ¿Y cómo será el trabajo del contador en el futuro inmediato? Futuro inmediato, yo entiendo, este año, el año próximo, 2 años máximo. ¿Cómo van a cambiar? ¿Cómo van a cambiar las cosas? Antes de sernos sorprendidos por una oleada de nuevas tecnologías que nos pueden arrasar. ¿Y cómo podemos contribuir hoy y en lo personal a la transformación de nuestra profesión? Quiero decirles que si uno examina objetivamente cuál es el futuro de la contabilidad, es para estar realmente preocupados. Miren ustedes, todo mundo, todos los futurólogos estiman que las profesiones van a ser influidas fuertemente por las nuevas tecnologías. Y la profesión que más va a ser influida, aunque ahorita aparentemente es la que menos ha sido influida, es la contabilidad. Profesiones como la medicina, como la ingeniería, bueno, pues tienen una contraparte física que no es únicamente software. Un médico tiene que tratar con pacientes vivos, cada uno distinto. Los ingenieros se enfrentan a problemas en construcción de obras cada vez distintos.
pero los contadores y los abogados no. Los contadores y los abogados, lo que entregamos nosotros, el resultado de nuestro trabajo, es meramente datos. No entregamos nada físico. Incluso esos papeles o dictámenes financieros que entregamos en papel pueden ser sustituidos por un archivo. Y de hecho ya el uso del papel va casi a desaparecer. Entonces, los contadores producimos datos. Los abogados también. Los abogados todavía tienen con la ventaja de que cada caso es distinto. Los contadores no, nos encontramos con que todos los casos, un cálculo de impuestos, una maquila de nómina, una llevanza de la contabilidad, son iguales. Entonces, si alguien pudiera llegar a automatizar todos esos procesos, ¿en dónde quedarían los contadores? ¿Dónde vamos a quedar? Y eso va a pasar. O sea, es irremediable. Vamos a ver un poquito el contexto de inteligencia artificial antes de ver cómo la superamos. No la superamos, cómo nos montamos sobre ella para ir más adelante. Bueno, la inteligencia artificial surge en el entorno de una nueva era digital. La era digital que hoy vivimos, a nadie le queda duda, que define el futuro de todo, de las personas, de los países, de las empresas. Todo está siendo redefinido y a pasos agigantados y redefinido una y otra vez por esta era digital en la que nos enfrentamos. Y si queremos irnos un poquito más hacia el futuro, vamos a ver que el crecimiento y la velocidad con la que se procesa la información parece no tener límites. Hace rato les hablaba de los límites que hay para la programación. ¿Cómo programar más rápido? Bueno, ya hoy actualmente se utilizan plataformas para ir avanzando más y más rápido. Pero va a llegar un momento en que vamos a topar con un límite en eso. Y en ese momento va a aparecer máquinas inteligentes que puedan desarrollar software. De hecho, ya es algo que está ocurriendo. Ya se están programando a máquinas para que puedan programar. Y no estará muy lejano el momento que muchos lo llaman el momento de la singularidad, en el cual las máquinas van a construir máquinas de manera más inteligente que los humanos. Y esto va a representar cambios extraordinarios en la historia de la humanidad. Lo que sí es cierto es que hasta hoy la tecnología no había destruido empleos. ¿Por qué? Porque se destruían unos empleos y se creaban otros. Pero eso ya no es válido. No es válido por una razón. Los avances tecnológicos ya son tan rápidos que la creación de empleos va a ser cada vez menor. Son más los empleos que se van a destruir que los empleos que se van a crear. Y hay un libro muy interesante de un periodista, híjole, no sé, creo que argentino, Andrés Oppenheimer, que ustedes lo podrán ver, tiene un programa en CNN en español y ha escrito muchos libros. El último es Sálvese quien pueda, en el cual describe cómo van a ser afectados los trabajos de las diferentes profesiones en el futuro, y entre ellos, por supuesto, el de la contabilidad, ¿no? Entonces, si se preguntan, ¿el trabajo que hacemos lo van a poder hacer un robot? Y la respuesta es, en algún momento del futuro, el trabajo que hacemos nosotros va a ser hecho por robots, ¿sí? Esto no es ninguna novedad. Las máquinas han ido cambiando la forma como trabajamos. Claro, ha cambiado la velocidad. En la era industrial, las máquinas hacían el trabajo mejor que los artesanos. Me refiero puedo pensar en este momento en las máquinas textiles, y aunque los reemplazaron, los comenzaron casi a esclavizar. La gente tenía que trabajar 12, 14 horas al día, los niños también trabajaban, los sábados se trabajaba, en fin. Pero en la medida que va avanzando el tiempo y la tecnología se va perfeccionando,
cada vez trabajamos menos. Y no hay ninguna razón que si la tecnología se acelera, no trabajaremos cada vez menos para hacer lo mismo. ¿En qué momento estamos hoy? Bueno, pues que la tecnología no solamente va a hacer un trabajo más rápido, más eficiente, sino que va a cambiar la esencia misma del trabajo. El hecho de que los trabajos actuales se puedan hacer por robots de una manera mucho más rápida, pues significa simplemente que la esencia, la parte medular del trabajo va a cambiar. Vamos a hacer otras cosas, van a ser trabajos de mayor calidad, con mayor relevancia, con mayor velocidad. Los SATs, en el SAT ya está haciendo uso de robots, o más propiamente de bots. Bots es aquel robot que no tiene una parte física, ¿sí? No es un androide o un humanoide, que no todos tienen que ser así. Los cajeros automáticos, las plumas de los estacionamientos son robots con los cuales interactuamos auténticamente. Somos nosotros los que les decimos cómo queremos que respondan y hacemos que ejecuten cierto tipo de instrucciones bajo ciertas condiciones. Bueno, pues los robots del SAT ya están trabajando, ya están haciendo auditorías virtuales. Si detectan algún problema, mandan un correo a los contribuyentes sin que se enteren o sin pedir la autorización más bien de los operadores que tienen en el SAT. Simplemente envían eso, verifican y validan que usted conteste. Si no contesta con ciertas condiciones que los robots revisan, ya le pasarán el tema a humanos. Pero eso ya está caminando. Y esto significa que la inteligencia artificial va a cambiar nuestra vida. Yo decía que en esencia, y la razón es la siguiente: el conocimiento humano, como se ha desarrollado a través de la historia, hemos adquirido conocimiento por evolución, por experiencia, por la cultura en que estamos. En el futuro, que ya vivimos, ya lo podemos ver que ya mucho con los jóvenes actuales, la mayor parte del conocimiento se va a adquirir a través de computadoras. Y entonces va a cambiar la esencia misma de la contabilidad, porque la contabilidad, que hasta hoy ha sido una actividad de los contadores con el apoyo de datos, va a cambiar y va a ser una ciencia de datos con el apoyo de los contadores. Noten el cambio sustancial que hay en este tema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya sabemos que existe una necesidad de incrementar el desarrollo de la inteligencia artificial. Y digo necesidad porque la tecnología siempre se ha diseñado, siempre se ha creado con una finalidad muy clara, de hacer las cosas mejor, más rápido y más barato. ¿Sí? Y eso va a continuar. Eso es lo que hace la tecnología. Y aparte de eso, si ahora con la posibilidad de hacer las cosas más rápido y mejor, podemos comenzar a crear nuevas necesidades y nuevos servicios, que eso también ha sido siempre parte de la historia de la humanidad, pues no tenemos dudas que eso es lo que va a pasar. Entonces, el problema con la creación de la inteligencia artificial es que no tenemos una base sólida para partir para crear la inteligencia artificial. Vemos que cuál es la situación actual de la contabilidad. La teoría contable no existe, no hay teoría contable. Hay quien me dice por ahí que las normas son parte de la teoría. No, las normas son preceptos de cómo se aplica algo que previamente se desarrolló y que se llamó teoría. Investigación contable tampoco existe. Hoy los exégetas de la contabilidad lo que hacen es leer normas, leer leyes para interpretarlas
Eso no es investigación. Investigación contable es cuando se crea conocimiento, cuando se crean nuevas formas de proveer los servicios. Eso no existe. La docencia contable. Si ustedes revisan la currícula de la carrera de contador público, podemos ver con tristeza, bueno, los que creemos eso, que nos enseña pensamiento crítico. Nos enseña a los contadores a pensar. Y eso es muy, muy grave. Y la práctica contable, en consecuencia de todo lo anterior, es una acumulación de costumbres medievales y de problemas que no tienen posibilidad de solución. En consecuencia, pues hay una dificultad enorme para representar el conocimiento contable en forma de algoritmos. Ojo, que sea difícil no quiere decir que sea imposible. Como estamos hoy manejando la contabilidad, es imposible que progrese al ritmo que requiere la sociedad actual. Y la manera como propongo que trabajemos es difícil, pero es posible. Entonces, en realidad, no tenemos alternativa. O nos adaptamos a la nueva era digital, que no lo hemos hecho y no hemos sentido la necesidad. Y eso es peligroso porque cuando no vemos la necesidad nos puede pasar lo que a la ranita que la ponen, el famoso experimento que pone a una rana, ponen a dos ranas, a una la meten en un agua que está hirviendo y la rana brinca de inmediato. A otra la ponen en un agua tibia y va calentando poco a poco. Como va calentando poco a poco, la rana no se da cuenta hasta que está frita y muere. Así nos puede pasar a los contadores si no nos damos cuenta lo que está ocurriendo en esta nueva era digital, en que está cambiando las cosas. Y nosotros vamos pensando que a lo mejor estamos al día porque ya tenemos la nueva aplicación de Compa que nos permite descargar los FDIs y creemos que eso es lo último que hay y no nos damos cuenta de la revolución que está ocurriendo alrededor de la contabilidad. Entonces, los lineamientos que vamos a seguir, que estoy proponiendo que sigamos y al cual estoy haciendo incluso una invitación para que participemos y al rato les digo cómo, es, bueno, vamos primero a extender la teoría de la contabilidad para explotar plenamente la tecnología. Necesitamos tener una teoría contable. Y esa teoría contable la hemos desarrollado en un libro que pongo a disposición de todos ustedes, el cual lo denominé Contabilidad orientada a objetos. Vamos ya a hablar de una contabilidad que pueda operar simultáneamente con muchos modelos contables al mismo tiempo, tal y como lo estamos haciendo hoy. Lo que pasa es que hoy trabajamos solamente, como nada más la teoría que hoy tenemos, solamente nos enseña la partida doble, pues estamos limitados a lo que la partida doble nos pueda dar. Y cuando tenemos que calcular impuestos o quisiéramos aspirar a tener lo que marca el B2, que es el estado de flujo de efectivo, bajo el método directo, que no tenemos ni idea cómo hacerlo, pues simplemente no lo hacemos, aunque esté ahí la norma, porque no tenemos una metodología que nos permita calcular de forma directa los flujos de efectivo. No la tenemos, porque la teoría de la partida doble pues no nos los da. Y toda esta tecnología que está surgiendo, tenemos que transformarla en nuevos modelos de negocio, porque al final de cuentas, lo queramos admitir o no, un despacho de contabilidad es un negocio que opera en base a un modelo que ni siquiera nos preocupamos por definirlo porque creemos que así debe ser, que es la única manera de hacerlo. Pero hay otros modelos que son posibles hacerlos con la tecnología que hoy existe y con la que se va a estar desarrollando, con la que seguiremos desarrollando nosotros, que son plataformas de software, ecosistemas de negocios, crowdfunding, comunidades de conocimiento. Todo esto, ¿dónde estoy aquí? No, pero ya me pasé. Ok. Para esto, en este de desarrollo de la tecnología contable, van a ser importantes otros 2 puntos más. Comunicaciones basados en estándares. Es increíble que los contadores
no hayamos entendido la importancia de los estándares. Imagínense, por ejemplo, el mundo de la televisión, que cada estación de televisión emitiera su señal con diferente número de píxeles. Bueno, pues simplemente tendrías que tener una televisión para cada tipo de transmisión. O imagínense ustedes que la electricidad, que los aparatos eléctricos que compramos estuvieran configuradas para diferentes voltajes y no, como en el caso de México, los 115 watts, no, pero volts que funcionan hoy en día. Pues hombre, tendríamos que tener un problema, necesitaríamos diferentes compañías de electricidad que nos proporcionaran electricidad con diferentes ciclos. Eso sería una locura. O que los tornillos fueran distintos. Cada quien hiciera tornillos del tamaño que se le antojara. El progreso de la industria se basa en estándares. Y los contadores nos hemos negado a ver un estándar que existe desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo me refiero, más de 15 años, y que se utiliza. Se utiliza por necesidad en la contabilidad en cierto sector, que es el XBRL. El XBRL es un lenguaje de etiquetado que es obligatorio para todas las compañías que cotizan en bolsa. Cuando una compañía cotiza en bolsa, tiene que aplicar estándares XBRL. El XBRL, ustedes lo conocen, es una variante del XML. El XML, hoy los contadores lo conocemos porque lo ha popularizado, por obligación, claro, el SAT. El SAT ya no nos pide que les entreguemos ni el catálogo de cuentas, ni la balanza, ni nuestra contabilidad en otro tipo de formatos. No nos las pide en Excel, no nos las pide en Word, nos las pide en XML. Un XML especial, un XML ocupando los códigos agrupadores, que son las etiquetas que ellos conocen y que han estandarizado. Entonces, de alguna manera, el SAT nos ha obligado a estandarizar la contabilidad fiscal. El XBRL, que es de aplicación universal. Universal me refiero a todos los países, absolutamente todos los países, incluyendo, por supuesto, la Bolsa Mexicana de Valores y la nueva bolsa recientemente creada, tienen que ocupar el XBRL. Entonces, este estándar va a ser muy importante para que podamos desarrollar tecnología contable de aplicación universal. Y finalmente, el otro lineamiento que vamos a seguir es tratar al usuario como a un cliente. Y es que, aunque pensamos que son nuestros clientes, los tratamos como los hemos definido, como usuarios de la información financiera. ¿Qué significa esto? Que como contadores producimos estados financieros basados en unas normas y esas normas determinan, supuestamente, por supuesto, qué es lo mejor. Y en las normas se atreven a decir que todo lo que necesita un usuario de la información financiera son los estados financieros. Con eso va a tener el conocimiento completo de cuáles son los resultados y la posición financiera de su compañía en un momento dado. Pues sabemos que eso no es cierto. Primero porque no es todo lo que necesitan conocer los usuarios de la información financiera, ni es la forma de tratar a un cliente en el siglo XXI. Necesitamos darle información de valor agregado, información que le sirva, información para la cual esté dispuesto a pagar. Sí. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a extender la parte de la teoría contable? Bueno, esto no tiene caso que perdamos mucho el tiempo en esto, pero ¿cuáles son los impedimentos que tienen las NIF para que los podamos ocupar como base? Pues son muchísimos. Falta una teoría contable integral, excluyen a la rama fiscal, excluyen a la rama administrativa, afirman conocer las necesidades de los usuarios, no tienen una estructura lógica, están hechos, híjole, no digo con las patas, pero están hechos de acuerdo con la tradición. Entonces cada parte, cada activo del balance se tiene un método de evaluación de forma distinta, no se valoran igual, no se evalúan igual los inventarios que los activos fijos, ¿no?
Por supuesto, no hay ningún sustento epistemológico. Epistemológico es conocer la raíz de dónde vienen, simplemente se toman porque así se hacían antes. Muy problemático de las NIF, y esto incluye también a las leyes fiscales, es que están expresadas en palabras. Y las computadoras no entienden palabras. Otro problema gravísimo es el vacío que hay entre normas y reglas de registro. Las normas no nos dicen cómo hacer un registro contable, un asiento contable, una póliza. Y como ustedes saben, aquello que no está dentro de una póliza, de un asiento contable, no entra a la contabilidad y no forma parte de la contabilidad. Entonces, pero las normas no nos dicen cómo llevar a cabo los registros. Los libros de texto, como no tienen una solución clara para esto, operan en forma de ejemplos. Los libros de textos que recuerdan que llevamos en la carrera, cuando estábamos en la facultad de contabilidad, nos ponían ejemplos. Pero para lo demás decían, aplica el juicio profesional. ¿Sí? Entonces, esos temas son verdaderamente ambiguos. Difícilmente vamos a poder procesarlos a través de una computadora. Voy a brincarme la parte de la contabilidad ahorita de objetos, pero no, aquí gráficamente les voy a mostrar en qué parte está la contabilidad, y esto es muy importante entenderlo para saber cómo vamos a desarrollarla y a cambiar. No la teoría contable, la práctica misma y los servicios que damos a los usuarios, que al final de cuentas esto es lo que nos importa. Hoy la contabilidad, si lo pueden ver, la parte tradicional, tiene una serie de conceptos que algunos informales, otros definimos de forma formal, pero de manera aislada. Crear una teoría contable significa que todos esos conceptos formales están entrelazados entre sí, formando modelos de información financiera. Y eso es de lo que se trata, a lo que vamos a tratar de llegar. Entonces, al final de cuentas, nosotros trabajamos para llegar en la parte normativa. No voy a hablar ahorita de la parte administrativa, lo podemos ver después un poco más a fondo, pero ahorita en el tema normativo contable, es decir, aquellos que aplican normas contables o normas jurídicas, hay varios modelos. Aquí en esta pantalla estoy identificando unos 5 o 6 modelos, que todos ellos se articulan de forma distinta. El modelo 1 incluye a todas las NIF, excepto la B2, el estado de flujo de fondos, por el método directo, no por el método indirecto. Tenemos un modelo que es el boletín B2, que sabemos cómo hacerlo por el método indirecto. Es decir, a ver, si queremos saber cuál es la cobranza de ventas, ponemos el inventario inicial de cuentas por cobrar, más las ventas, más el inventario final de cuentas por cobrar, y nos da la cobranza a clientes, de forma indirecta. Pero de forma directa, para sacarlo tal cual cuando se genere el cobro y registrarlo como tal, no tenemos la metodología para poder hacerlo. Y eso, pues es, como dicen los americanos, un piece of cake, es muy fácil hacerlo si tenemos una nueva teoría, si tenemos una nueva forma de procesar las cosas y las hacemos con una computadora. Una computadora puede procesar todo esto de manera muy eficiente. Igual pasa con las normas jurídicas. Como no tenemos un modelo para calcular el impuesto sobre la renta o los impuestos, el IEPS, lo que sea, tenemos que partir de un balance de comprobación hecho con el modelo 1 y hacer papeles de trabajo para transformarlo. Pero no tenemos la metodología para hacerlo de forma directa. Para eso no quisiera meterme mucho en el tema, pero hay que tratar con modelos contables, con una estructura distinta y trabajar en base a motores y a plataformas, que no quisiera yo distraerme con el tema. Es algo que hemos desarrollado en los últimos años, que lo estamos haciendo, pero pero a lo que quiero llegar es que
hemos desarrollado un motor para hacer todo esto. Un motor es una plataforma de software que permite hacer cualquier tipo de desarrollo basado en normas y basado en estándares mucho más rápido con una estructura, con un software low code. Low code significa, perdón por el uso de palabras en inglés, pero a veces no hay la traducción exacta. Hay software que son hay software que son muy profundos y hay software que permiten que cualquiera pueda comenzar a desarrollar programas. Antes le llamaban de cuarta, de quinta generación, ahorita se les llama low code, en el cual el que puede programar es el contador mismo, sin necesidad de saber programación, sin necesidad de conocer a fondo los temas informáticos. ¿Sí? Entonces desarrollamos una plataforma que puede configurar y personalizar la operación de cada empresa, ingresar la información del portal de SAT, agotar la integridad y veracidad y oportunidad de los datos contables, redefinir deportes, todo esto. Ya tenemos una plataforma que lo puede hacer y que requiere obviamente la parte final. Es la definición de cada uno de ustedes, cómo quieren que se procese ese tipo de información. ¿Sí? Las ventajas de operar con un motor, con una plataforma, es que un motor puede operar con cientos de miles de usuarios. Es la tecnología actual lo permite sin ningún problema. Otra cosa es que tengamos los cientos de miles de usuarios, pero la posibilidad de manejarlo existe y es real. Las actualizaciones que hagamos a estos modelos no alteran el código fuente, que es el gran problema por el cual no se han desarrollado nunca sistemas de cálculo de impuesto estables, porque cuando cambia la ley o cambia las interpretaciones hay que estar modificando el código fuente, y modificar código fuente significa meterse en grandes problemas. Es muy rápido modificar el código fuente, es muy lento probar todos los efectos que tiene un código fuente en un programa que es sumamente, que tiene una cantidad muy grande de variables. Como ya vamos a trabajar con estándares, que eso es importantísimo en el tema contable, ya lo inició el SAT, ya lo iniciaron el XBRL, el IASB en Inglaterra ya lo inició, pues es que ya los datos van a tener un significado semántico. Semántico es que las computadoras van a saber, van a conocer lo que están leyendo. La realidad es que las computadoras no conocen. Estamos hablando de un conocimiento artificial, es decir, si en un programa cualquiera tradicional una computadora ve la palabra bancos, pues no es más que una serie de códigos, código ASCII, que no tiene ningún significado para ello. Si una computadora que está dentro de un motor, que tiene un motor que le impulsa, encuentra la palabra bancos, la palabra bancos la vincula con las operaciones que tienen que ser hechas cuando se registra, cuando se audita, cuando se aplica en un estado financiero, cuando se mueve en cualquier otro modelo fiscal. Es decir, ya sabe para qué sirve esa variable bancos en cada uno de los modelos que va a utilizar. No necesita conocer más porque los conocimientos de una inteligencia artificial siempre están acotadas a un área de dominio. Así como las áreas de dominio están acotadas para los médicos, solo a los médicos, físicos, solo a los físicos, así para los contadores, las áreas de dominio tienen que ser acotadas solamente para el tema contable. Y esto nos va a permitir desarrollar cualquier tipo de aplicaciones financieras y fiscales muy rápida y eficientemente. Las taxonomías contables, como les decía, la taxonomía significa la clasificación de los objetos de un área de dominio. Y la taxonomía contable usada en México para el tema fiscal son los códigos agrupadores del SAT. En la contabilidad financiera se utilizan la contabilidad taxonómica de XBRL a nivel internacional contable. Son estándares que ya están establecidos. Esto es lo que nos va a permitir agregar el carácter semántico a todos los procesos contables y fiscales si operamos
como opera actualmente el SAT, con sistemas semánticos basados en etiquetas. ¿Qué pasa cuando se hace un etiquetado como el XBRL? Nosotros, cuando vemos una cifra, bancos, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, en un estado de resultados, hay una serie de conocimientos implícitos que no tienen que explicarnos. Sabemos que ese banco se refiere al banco de la compañía que aparece en el texto, digo, en el título del estado financiero, para el periodo, o más bien para la fecha que ahí se menciona. Sabemos que suma porque forma parte de los activos circulantes, etc. En XBRL no. En XBRL, en XML, cada etiqueta está asociada con la definición del concepto, con nombres en diferentes idiomas. Puede convertirlo a un estado financiero sin ningún problema al birmano o al tagalo o al inglés. Hace referencia a las normas que aplica cada etiqueta. Hace referencia a las normas porque ya estandarizamos la información. Hace referencia a las reglas de prestación que se aplican, a las reglas de cálculo. Todo eso está incluido en la etiqueta, que no tenemos que repetirla, simplemente con que le agreguemos la etiqueta, heredamos a la palabra bancos toda una serie de atributos que las máquinas, cuando lo procesen de forma inteligente, van a poder hacerlo de esta manera. Ahora, ya una vez definido qué es la inteligencia artificial contable, más bien una descripción somera, queremos ver qué hay más allá de eso. Y como ya queda poco tiempo, voy a hacer un resumen muy rápido. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia y esto es muy importante, de veras, yo quisiera que nos concentráramos en esto, a la hiperautomatización. La hiperautomatización es una estrategia tecnológica que fue definida como la número 1 en el 2020 por el informe CARDET, es uno de los informes más prestigiosos que hay en el mundo, en los Estados Unidos principalmente. Y la hiperautomatización no es más que la aplicación de tecnologías avanzadas, obviamente entre ellas la inteligencia artificial, el aprendizaje por máquina, el machine learning, la automatización de procesos robóticos, que ya los ocupamos en algunos casos, pero no basta eso. No es solo la automatización de las tareas, sino también incluye la optimización de los procesos de negocio y la integración de los nuevos trabajadores digitales. Es decir, la hiperautomatización incluye, solamente se puede hacer si hacemos lo que se llamaba en los años 80, 90, la reingeniería de procesos. Al final de cuentas, un despacho de contadores, al igual que cualquier otro negocio, no es más que un conjunto de procesos. Y esos procesos hay que definirlos. Ustedes los conocen implícitamente, pero hay que definirlos explícitamente para empezar a ver cómo mejoramos los procesos y cómo los automatizamos. No se trata simplemente de hacer las cosas más rápido como lo hacemos ahora, sino que en virtud a la inteligencia artificial, en virtud a que la máquina conoce el carácter semántico de los conceptos que utiliza, en virtud de que se puede aprender a través de la máquina en la medida que los procesos se están generando repetidamente, en virtud de que algunos procesos pueden ser activados automáticamente por robots en cualquier momento. Algunos de ellos ya los ocupamos, por ejemplo, la descarga de CFDIs del portal del SAT se hace de forma automática. Hay sistemas hay robots que pueden estar atentos por las noches para conectarse con el SAT y descargar los archivos, validarlos y ver que todo esté bien. Pero todo esto tiene sentido si optimizamos los procesos de negocio. Y la optimización consiste en que ya que tenemos estas tecnologías, debemos de pensar cómo las hacemos mejor. Y las hacemos mejor en virtud de una sola cosa: cómo le damos un mejor servicio a nuestros clientes.
En este proceso, en esta optimización de procesos, necesitamos definir con toda precisión cómo se van a integrar los trabajadores digitales, nosotros incluidos, cómo vamos nosotros a interactuar mejor con las computadoras y cómo vamos a hacer equipo con las computadoras para hacer que los resultados sean mejores. Entonces, las bases para esta hiperautomatización es crear un nuevo modelo de negocio para ofrecer los servicios de contabilidad más baratos, más eficientes, con mayor valor agregado y a menor costo. Esto es totalmente posible hacerlo ya. Podemos hacerlo nosotros solos o en comunidad, y ahorita veremos por qué en comunidades es muchísimo más eficiente. Ya se puede hacer. Trabajar sobre plataformas de software, ¿sí? Así como el motor contable que nosotros hemos desarrollado, o trabajar en ecosistemas de negocios, que ahorita ya no va a dar tiempo, pero lo podemos ver en otra ocasión, cómo de forma explícita podemos incorporar la tecnología en los ecosistemas de negocios en los cuales ya participamos. Nosotros, nuestros negocios no los hacemos aislados, los hacemos dentro de un ecosistema en el cual participan el proveedor del software contable, participa el cliente, participan nuestros empleados, participan nuestros clientes, participan muchos. ¿Cómo vamos a integrarlos para que cada quien haga lo que tiene que hacer? De tal manera que resulte un servicio muchísimo más eficiente del que hoy siquiera nos imaginamos. El otro tipo el tercer elemento, que es la base para la automatización, son las innovaciones disruptivas. Innovación disruptiva es cuando, a ver, voy un poco más atrás. Nosotros vivimos dentro de paradigmas. El paradigma es el mundo que nos rodea y cómo hacemos las cosas que hacemos. Y cuando estamos contentos con el paradigma, ni siquiera nos damos cuenta de que vivimos dentro de un paradigma. Es un poquito como el pez que no se da cuenta que vive dentro del agua. Ya lo da por natural. Eventualmente, los paradigmas empiezan a presentar fisuras. Hay algo que no les funciona bien y entonces es cuando aparecen los constructores de nuevos paradigmas que crean nuevas formas, nuevas maneras de hacer las cosas. Esas innovaciones disruptivas tenemos que generarlas. Y no es difícil saber qué es lo que el cliente necesita si nos quitamos ese velo, esa niebla que nos impide ver 2 metros adelante, que son lo que hoy hemos aprendido, que son las normas de información financiera. Y no digo que las dejemos, al contrario, vamos a explotarlas al máximo, pero vamos a explotarlas al máximo para hacer las cosas de manera distinta, de manera pensando en el cliente que le sirvan mucho más. De al rato veremos algunas de las innovaciones disruptivas que pudiéramos plantear y que serían muy bien acogidas por nuestros clientes. Y el cuarto elemento, quizás el más importante, es necesitamos crear plataformas humanas, comunidades. La forma como se va a desarrollar el conocimiento contable de aquí en adelante va a ser diferente a como lo hemos visto. Hoy tenemos todavía paradigmas en que igual vamos a la escuela, tomamos un curso, hay alguien que ¿cómo se llama?, que ofrece el conocimiento, nosotros lo aprendemos y después pensamos, tratamos de imaginarnos cómo lo podemos aplicar. Ya no. Si aceptamos el hecho de que los robots y las computadoras van a hacer las cosas junto con nosotros, de una mejor manera, debemos de pensar cómo hacemos para que esos conocimientos no sean conocimientos que estén dentro de los cerebros de cada uno de nosotros. No, ¿cómo hacemos para que esos conocimientos sirvan para la generación de algoritmos? ¿Cómo hacemos para que eso se le sirva a un robot para que aplique lo que estamos haciendo de una manera infinitamente superior? Y todo eso
requiere de una forma diferente de financiamiento. ¿Sí? Requiere que ya que nuestros recursos, en lugar de aplicarlos de forma individual para lograr resultados individuales, los apliquemos de forma colectiva para lograr resultados colectivos. Y eso solo sería válido si, trabajando de forma colectiva, podemos ser mucho más eficientes que trabajando de forma individual. Que eso no es nada difícil de probar, pero no está dentro de nuestra forma normal de pensamiento. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de nuevos modelos de negocio. ¿Sí? Las plataformas han sido el modelo de negocio más exitoso y más extraordinario que ha habido nunca en la historia de la humanidad. Nunca ha habido negocios que con tan poco crezcan tanto como aquellos que eligieron la estrategia del uso de plataformas. Está Uber, Airbnb, negocios que, y digo, no son del tamaño de Apple o de Microsoft, pero crecieron en mucho menos tiempo con una inversión mucho menor. ¿Por qué? Porque comenzaron a aprovechar la tecnología que ya existía, que estaba al alcance de todos, ¿sí? Para crear una comunidad humana que aprovechara esa tecnología. Voy a brincar algunas cosas por el poco tiempo que ya nos queda, pero simplemente mostrarles lo que es un ecosistema de negocios. Tenemos unos proveedores de tecnologías de la información que aportan los sistemas que operan los usuarios. Tenemos un portal del SAT, el cual aporta una serie de información a los usuarios. Y tenemos una serie de programas estándares y semánticos que podrían validar los datos. Necesitamos validar los datos, ver que lo que está haciendo el usuario esté bien hecho, para luego montar una aplicación contable y fiscal que automáticamente haga, digamos, cálculo de impuestos. En ese instante, el sistema produciría una serie de propuestas instantáneas para el visto bueno de una red de despachos cibernéticos. ¿Se cuenta? Tomamos los datos, calculamos los impuestos, ya los tenemos calculados en 5 segundos, a lo mejor menos, y los tenemos listos. Los tenemos listos para presentárselos al usuario de una manera distinta, en forma de tableros de mando, de avisos de que algo está sucediendo mal y le mandamos el aviso de forma instantánea y empezar a trabajar con el usuario en tiempo real, pero a través de robots. Si esto es verdad y esto lo pudiéramos hacer, la pregunta sería, bueno, ¿para qué necesitamos una red de despachos? Si esto se puede hacer hecho ya sin los despachos. Bueno, pues, por una razón muy importante, porque esta red de despacho es la que va a alimentar con nuevas propuestas, con nuevas innovaciones disruptivas la forma que se dan los servicios, pero más importante aún, porque esta red de despachos es la que tiene la confianza de los usuarios. Los usuarios no están preparados todavía para recibir la información sin cuestionarla de una computadora. Requieren tener a un humano que le explique por qué está pasando lo que está pasando. ¿Puede brincarme esto? ¿Cuáles son las ventajas si pudiéramos crear una red de despachos cibernéticos? Pues la primera es la competitividad. Podríamos ofrecer servicios diferenciados que no pueden ofrecer otros despachos. Ahorita veremos un poquito, muy rápido, lo que es la parte de innovación disruptiva. Mejor calidad de la información, por tener información de mayor oportunidad, más relevancia, menos errores. Incrementamos la productividad de los contadores. Prácticamente vamos a desaparecer el proceso contable manual que se hace. Aseguramos, y es muy importante, el cumplimiento de normas contables y leyes fiscales, que es importantísimo.
hacer todo en base a normas, disminuimos costos variables, aumentamos las utilidades aún reduciendo los precios a los clientes. Vamos a llegar a lo que Jeremy Rifkin conoce como la sociedad del coste marginal cero. Dice coste porque es una traducción española. El coste marginal cero. ¿Qué significa esto? Significa que si desarrollamos sistemas de este tipo que puedan procesar la información de manera automática, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que sí, el costo para el primer cliente pues, va a ser inmenso, la investigación, el desarrollo y todo lo demás, pero cada vez que agreguemos un cliente nuevo, los costos marginales son cero. Para un sistema de cómputo, para un servidor que opera en la nube, manejar 100 clientes o 10,000 o 100,000 le da exactamente igual. Cierto, los costos se pueden incrementar ligeramente por la capacidad de ancho de banda que se contrata, cosas de estas, pero son centavos. Son centavos. Entonces, cuando esto suceda, cuando el costo de un servicio adicional es cero, cambia todo el concepto de modelo de negocios. Entonces, ya para acabar, nuestra opción es o hacemos una disrupción o vamos a ser disruptidos, si se pudiera llamar así. Es decir, no podemos ignorar las tecnologías que están ocurriendo, necesitamos ver cómo nos integramos. Debemos evitar el dilema del innovador, en el cual no innovar no significa no tener riesgos, significa tener riesgos aún mayores. Hay compañías que por no innovar desaparecieron. El ejemplo de Blockbuster, una compañía extremadamente exitosa, creció a pasos agigantados hasta que de repente llegó a tener 60,000 empleados. De repente llega una compañía con 300 empleados, que es Netflix, y los borra del mapa por no innovar. Hay riesgos por no innovar, y eso es lo que nos puede pasar a los despachos de contadores. Algunas innovaciones disruptivas que pudiéramos tener es manejar todo con tableros de mando. Voy muy rápido ya. Que el usuario tenga la información en tiempo real de su negocio de forma tal que lo pueda conocer, porque tenga la metáfora de semáforos, que vea cuáles son las áreas de su empresa que están en verde, amarillo o en rojo. No hay que explicarle mayor parte de esto, pica un botón y sabe qué está pasando en su empresa en lugar de manejar los complicados estados financieros. ¿Sí? Conocer cuál es el estado exacto del expediente fiscal. Aquí hay un ejemplo de una tecnología disruptiva muy importante, la contabilidad de la liquidez. Hoy, la contabilidad está basada en base a la rentabilidad, solo mide pues, la utilidad, pero si quisiéramos medir cuál es la liquidez de la empresa, los contadores ni siquiera tenemos la posibilidad de definir la liquidez. Si alguien pregunta cuál es mi liquidez, no podemos decirle. Si alguien pregunta cuál es mi rentabilidad, le podemos decir, este año ganaste 225,000 pesos con 400 centavos. Pero la liquidez no. Pero ¿qué tal si hacemos, incluso de acuerdo con el B2, un estado de flujos de efectivo que separe los flujos de efectivo de operación, de inversión y de financiamiento? Y los hacemos no al fin de mes, lo hacemos cada día y lo hacemos no aislados en series de tiempo para ir viendo cómo evoluciona la liquidez en las diferentes actividades. No es igual que tener liquidez por una actividad de operación, que es lo propio del negocio, que tener mucha liquidez porque vendimos un terreno propiedad de la compañía, o porque hubo una salida exagerada de dividendos. Esta es una parte de lo que podemos comenzar a preparar estados financieros en tiempo real. ¿Cómo lo pensamos llevar a cabo? Estamos creando una red de despachos cibernéticos, estamos invitando a los, ¿cómo se llama? Estamos invitando a los contadores interesados en colaborar con su experiencia, con su conocimiento y con su capital para hacer algo que se llama crowdfunding, que es el fondeo de algo grande dividido en partes muy, muy pequeñas. El crowdfunding que estamos proponiendo
voy muy rápido ya, es permitirle a los despachos colaborar en la creación de conocimiento aplicado en sistemas informáticos, en ecosistemas impulsados por inteligencia artificial contable y aumentar la rentabilidad con servicios sin competencia y sin costo para los que participen. Por supuesto que una automatización de este calibre llevaría mucho tiempo y vamos a empezar por partes. La primera fase, que la podemos desarrollar en los próximos 6 meses, es la automatización del cálculo de impuestos. Es decir, que en 1 segundo, 3 segundos, 5 segundos podamos generar el estado, el cálculo anual de impuestos, por decir algo, con todos sus papeles de trabajo. Esto lo hemos hecho con otras tecnologías, lo hemos hecho en compañías muy grandes, lo hemos hecho con Televisa, lo hemos hecho con ERDE, lo hemos hecho con compañías, con Camino Real, compañías de ese calibre, y ahora lo estamos haciendo en base a motores que operan de una manera mucho más eficiente. Para que tengan una idea de lo que es el mercado del cálculo de impuestos en México, con cifras del SAT, es de 25,000 millones de pesos. ¿Cómo nos vamos a comer esto? Bueno, pues no nos los vamos a comer, lo vamos a repartir en ecosistemas. Y la manera de participación, y esto ya es lo último, es, estamos invitando a 20 despachos, ya hay 15 que han aceptado, con una inversión de 3,500 pesos quincenales durante 10 meses, con la posibilidad de reiterar utilidades o invertirlo cuando sigamos con otros nuevos proyectos. Aquí no hay ningún truco, ustedes van a conocer a los programadores que contratemos, ustedes van a pagarles directamente a los programadores, el dinero no lo tocamos nosotros, lo ocupamos simplemente para el desarrollo, ustedes irían viendo cómo vamos desarrollando a través de motores todo este tipo de cosas. Obviamente todo esto se trata de secretos industriales, habría que firmar convenios de confidencialidad, de no competencia, pero si alguno de ustedes está interesado en participar en este proyecto que pretende transformar totalmente la práctica contable de México, bueno, pues quedo yo a sus órdenes. Mi nombre es Eduardo Córdoba, mi correo es eduardo.cordoba@contanetica.com y no está desplegando la información. Este es mi teléfono de WhatsApp. Cualquier persona que esté interesada en que le explique este proyecto, con mucho gusto le puedo dedicar personalmente a explicar el proyecto. Generalmente son sesiones que nos toman una hora y media, pero estaré encantado para cualquiera que tenga interés en participar y ver cómo puede colaborar de a de veras en la creación de conocimiento contable. Y lamento mucho haberme excedido tanto tiempo. Carlos Max Barbosa, perdóname, te agradezco mucho la paciencia. Me despido. Si tienen cualquier duda, no duden en llamarme por correo o llamarme a mi WhatsApp. Muchísimas gracias.